Queremos dar la bienvenida, está con nosotros Alejandra Lucía Hidalgo, viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema, a quien le damos las gracias por esta entrevista con Levántate Bolivia. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Viceministra, bueno, ya anunciábamos hace unos minutos atrás que los médicos, quienes anunciaban un paro, a partir de hoy lo han suspendido en torno a un diálogo importante que se ha dado con las autoridades de gobierno. Un paro que ha sido criticado también por muchos sectores en torno a cómo llevarlo adelante en plena pandemia. ¿Cuál es la situación real, por favor, en torno a los hospitales? ¿Están completamente colapsados, están copados? ¿Ya no hay camas para terapia intensiva? En relación al tema del paro, se ha sostenido la reunión hasta altas horas de la noche, esta mañana incluso, y se ha llegado a acuerdos con el sindicato de médicos, ¿no? Para realizar reuniones de trabajo en estos días y verificar las acciones conjuntas para poder atender las demandas de la pandemia. Entonces, se ha realizado este acuerdo con los profesionales y de esta forma, bueno, vamos a lograr unir las acciones entre todos para poder atender. En relación a los pacientes de terapia intensiva, ya hemos ido explicando que es necesario estas pruebas antígeno nasal de manera oportuna y temprana para que los pacientes sean tratados con el medicamento, con la antibiótico-terapia correspondiente y no tengan esta complicación. El acudir a una unidad de terapia intensiva significa que el paciente ha tenido una evolución rápida, que no ha tenido una respuesta o no ha recibido el tratamiento adecuado y oportuno. Es por eso que antes de pensar en acudir a una terapia intensiva, lo que debe hacer la familia que conozca que tiene un paciente COVID positivo o tiene una persona que está con alguna dificultad respiratoria es acudir a un hospital para que ahí se pueda internar al paciente. Ahora vemos que van de la casa directo a terapia intensiva y es porque ha estado varios días en el domicilio y no ha recibido la atención correspondiente. En domicilio, generalmente el tratamiento, ¿cuál es? Son tabletas, que es vía oral y se espera que mejore. Pero existen pacientes que tienen alguna enfermedad de base que no mejoran y que es necesario controlar en un establecimiento de salud. Por eso es importante que se acuda a un hospital para que le puedan brindar la atención y la medicación vía endovenosa. Si el paciente recibe vía endovenosa y también la asistencia del oxígeno, entonces esta complicación de acudir a terapia intensiva disminuiría. Es por eso importante trabajar en este primer nivel, en esta área de hospitalización para evitar, porque definitivamente no se podría contener si esperamos que todos ingresen a terapia intensiva. Nosotros como profesionales en salud tenemos que ver esas actividades antes del ingreso a terapia intensiva. Viceministra, ¿cómo el gobierno está fortaleciendo el sistema de salud ante esta pandemia que estamos viviendo, esta segunda ola? Los médicos en CIRMES, para ser específicos, dicen no hay manera de trabajar de esta forma porque llegan muchos pacientes que dan positivo al COVID, no tenemos la indumentaria, no tenemos las medicinas. Dicen ellos que les faltan muchísimas cosas, entre ítems también que son importantes. Nosotros como gobierno central, por las gestiones que está realizando el presidente Luis Arce, se ha garantizado el personal de salud para el área de terapia intensiva. El día sábado hemos sostenido reunión con el área de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Hemos hecho acuerdos con ellos porque se va a apoyar, además de un médico de terapia intensiva en el lugar, se va a atender y se va a reforzar con un contrato de un profesional en el área de medicina interna, anestesiología o emergenciología. Entonces vamos a apoyar de esta manera a los profesionales en estas áreas críticas. Además, estamos reforzando la contratación de emergenciólogos para el ingreso del paciente. Estamos habilitando también nuevos contratos, por ejemplo, al Hospital del Norte, un ejemplo acá en la ciudad del Alto. El día de ayer hemos sostenido reuniones también
y ellos están habilitando 15 camas adicionales a las que ya tienen. Entonces, estas acciones hemos explicado al sindicato de médicos, se ha expuesto. El día de hoy tenemos reuniones con la Cancillería y con organismos internacionales para poder exponer esta necesidad inmediata que requerimos como país. Recordemos que la primera ola fue atendida sin medios de bioseguridad. En esta ola ya cuentan con medios de bioseguridad, sin embargo, por los incrementos de casos necesitamos incorporar una cantidad adicional. Estamos realizando las reuniones con las alcaldías y con las gobernaciones. Se ha autorizado el uso de los recursos financieros del presupuesto no ejecutado en la gestión 2020 para que este presupuesto sirva para comprar los equipos de protección personal que requiere el personal de salud. Además, que compren los medicamentos que son necesarios para el tratamiento en primer nivel también. Es por eso que estamos realizando todas estas acciones. Y con esto, realmente, estas decisiones, estamos a la espera de algunas otras reuniones con el área privada, por ejemplo, para poder intervenir de manera conjunta todo el personal de salud para beneficio de la población. Sí, habían denuncias, serias denuncias en torno, y ahí quiero ver si han tomado acciones o lo están haciendo ahora en torno a estas denuncias y observaciones de que habrían más administradores que los mismos médicos, ¿no es cierto?, que son necesarios, especialistas para poder tratar los casos de COVID-19. Sí, hemos verificado que en algunos lugares habrían contratado recursos humanos para atención de secretarias en algunas coordinaciones del país. Entonces, los recursos financieros que se están habilitando son exclusivamente para atender a los pacientes que tienen COVID, a las personas que creen que están como caso sospechoso porque han tenido algún contacto. Entonces, en este gobierno no se va a permitir tipo de acciones. Todos los profesionales contratados para este fin tienen que atender a los pacientes COVID cumpliendo el horario asignado. Hemos indicado que vamos a hacer supervisiones rigurosas, verificando la presencia de los galenos, de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares de enfermería. Entonces, este control definitivamente es en beneficio de que la población reciba este servicio. Viceministra, uno de los grandes problemas y críticas al anterior gobierno, precisamente el año pasado, era el tema de los respiradores. ¿Actualmente se cuenta con suficientes respiradores? ¿Se ha comprado respiradores para terapia intensiva? Miren, hemos ido verificando estas acciones de manera dinámica. En el ejemplo del Hospital del Sur, nos informaron que tenían 20 unidades para poder atender. El momento de hacer la inspección se ha verificado que contaban con 2 y que a estos equipos que se hubieran adquirido les faltaba partes de los equipos y que no podían funcionar. Entonces hemos realizado acciones rápidas para poder contar con los equipos y estén completos. Es decir, que se han adquirido respiradores, viceministra. Bueno, un respirador no hace una terapia intensiva. Para que una terapia intensiva funcione, mínimamente necesitamos 25 estructuras. Entonces, contar con un ventilador no hace que usted mencione que tiene terapia intensiva. Ese ha sido un dato mal manejado y una información incorrecta. Para que un ventilador se pueda utilizar, usted necesita al menos 25 estructuras adicionales para que pueda funcionar. Entonces, estas estructuras adicionales, además de las que faltaban en el equipo, no se contaba en el lugar. Y es así que hemos hecho acciones para poder completar y llegar a estas 25 partes necesarias para una unidad de terapia intensiva. Muy bien. ¿Me entendió? Muchísimas gracias, viceministra. Que tenga buenos días. Muy amable y bendiciones para usted y para mí también. Gracias. Igualmente.